En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Massa, decíamos hoy, y abrimos prácticamente el programa con esta noticia, abandonó su carrera presidencial para ser ahora un diputado posiblemente en las listas kirchneristas por la provincia de Buenos Aires. Carlos Pañi va a analizar este fenómeno y nos hacemos muchas preguntas. ¿Esta decisión es una estrategia, es una redención? ¿Le conviene que ganen Cristina y Alberto Fernández o que pierdan? Bueno, vamos a empezar, yo empezaría al revés. Empezaría mirándolo desde el otro lado. Y para eso podríamos remontarnos a una historia que está retratada magníficamente en un cuadro de Goya, de la pintura negra de Goya, que es una pintura de un Goya que anticipa 2 siglos, lo que iba a ser el expresionismo del siglo XX, que se llama Judith y Holofernes. ¿Quién era Judith? Era una viuda hebrea que estaba en un momento en que el pueblo hebreo peleaba contra los babilonios y descubre que el jefe del ejército babilonio, Holofernes, se enamoró de ella. Y ella simula acceder a ese enamoramiento y lo deja entrar. Y se encierra en una carpa y lo emborracha y después lo mata. Mata a aquel que se enamora de ella. Entonces, la pregunta de María, que es qué le pasó a Massa, yo preguntaría qué está haciendo Cristina. Porque daría la impresión de que Cristina se está comportando como Judith, los deja aproximar y se venga matándolos, de aquellos que aparentemente se enamoraron o se volvieron a enamorar de ella. Antes de Massa, miremos a Alberto Fernández. Miren esta foto. Miren. En plena campaña hay 2 personas importantes en el primer nivel del kirchnerismo. Son Alberto Fernández, candidato a presidente, Axel Kicillof, candidato a gobernador. ¿Había necesidad de ponerles en el medio a Moyano para armar ese afiche que acabamos de mostrar? ¿Se quieren tan poco Alberto Fernández y Axel Kicillof como para dejar que Cristina les haga eso? Vamos a enfocarnos en Alberto. Miren la cara de ese hombre, miren la mirada. No puede mirar a la cámara, pero ahora vamos a bajar con la cámara y vamos a mirar el puño. Incomodísimo. Esto se lo están haciendo en ese momento, sin hablar de Baradel atrás en la foto, que es toda una política educativa. Bueno, Alberto, víctima de Cristina, Kicillof, víctima de Cristina, enamorados de ella. Ahora vamos a ir a la pregunta de María, Massa. Lo llevaron, le simularon la idea de una interna, lo encerraron en la carpa, lo emborracharon y hoy lo terminaron de matar. Va a ser jefe de una lista de diputados después de haber dicho hace 15 días que él no se bajaba de la carrera presidencial. ¿Qué pidió Massa a cambio de todo esto? Enorme error, algo casi personal, familiar. Tigre para su esposa. Que Malena Galmarini pueda ser intendenta de Tigre. ¿Cuál es el problema? Que en Tigre el intendente Julio Zamora, que era un hombre de él, que se fue con Cristina, hoy estaba hablando con Luis Barrionuevo a la tarde para ver si no se ofrece como candidato a intendente de La Baña. Quiere decir que el voto del masismo en Tigre va a ir dividido entre Malena Galmarini y Julio Zamora con La Baña, lo más probable. Quiere decir que hay grandes posibilidades de que finalmente Tigre quede para Cambiemos. Hoy Massa quiso, comillas, preservar su identidad. Y para hacerlo fue un tema crucial en la Argentina de hoy. No fue a preservar su identidad con matices
diferenciales del kirchnerismo en política financiera, o en política energética, o en materia de comercio internacional. Dijo, yo estoy diferenciándome de este grupo que hoy me incorpora en materia de nada menos justicia. Estoy en las antípodas de Eugenio Zaffaroni. Hay que aclarar que estar en las antípodas de Zaffaroni no tiene que ver solamente con las causas de corrupción que se siguen contra Cristina Kirchner. Tiene que ver con toda una política de seguridad que es central en la Argentina, pero es central en la provincia de Buenos Aires. Entonces ya tenemos en las listas del kirchnerismo, apenas entró Massa hoy a incorporarse a ellas, un debate que no es un debate entre Zaffaroni y Massa, es un debate entre Kicillof y Massa, porque la política intelectual, conceptual de Zaffaroni seguramente es la que encarna Kicillof como candidato a gobernador de la provincia, en la que Massa pretende ser candidato a diputado, enamorado nuevamente de Cristina, que le acaba de pegar un palo en la cabeza. La pregunta pendiente, ¿le conviene que gane Cristina a Sergio Massa a esta altura de las cosas con tantas diferencias de opinión? ¿Sabe qué es lo más interesante de esta pregunta? Que Massa se la está haciendo desde hace 15 días y no la puede contestar. Si él ahora es candidato a diputado, le ofrecieron un caramelo de plástico que quiere ver si se convierte en caramelo real, es? ser presidente de la Cámara de Diputados, con todo lo que eso significa. Pero con Máximo ahí en la Cámara es muy difícil. Vamos a ver si le cumplen, ¿no? Le habían prometido también una interna, él dijo, nunca me voy a bajar de presidente. Bueno, le van reduciendo el pago. ¿Por qué? Porque Massa es íntimo amigo de Bonadío, que es el demonio para Cristina. Es el autor de la ley del arrepentido, o se precia de serlo. Y de la extensión de dominio también. De la extinción de dominio, es decir, es casi el principal operador de los principales fantasmas que inquietan las noches de Cristina Kirchner. Y además no hay que recordar, no hay que olvidar, porque ella no lo olvidó, que si uno lee Wikileaks, aquellas filtraciones del Departamento de Estado que citaban conversaciones que sucedían en la Embajada de Estados Unidos, él dijo, Néstor Kirchner no era un genio perverso, era apenas un perverso. Y eso está con letras de sangre escrito en la memoria de Cristina. O sea que ¿Cuánto se parece Sergio Massa a Néstor Kirchner? Sergio Massa formó parte, se enfrentó con Kirchner, formó parte del gobierno. Sergio Massa comenzó ayer el camino de un ocaso que podría ser definitivo. Se sometió a una rendición absoluta, después de afirmar cosas que nunca cumplió, como por ejemplo que nunca volvería al kirchnerismo, que sería candidato a presidente o no sería nada. No respetó ninguna de esas promesas, peor, las formuló y las incumplió en un lapso muy corto. Después de 6 años de presentarse ante el electorado argentino como peronista alejado del kirchnerismo, terminó ayer cerrando el menos explicable de todos los acuerdos. Como nosotros le habíamos adelantado, será primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con la fórmula Fernández-Fernández, es decir, integrará como uno más la boleta de Cristina. ¿Quería volver a la Cámara de Diputados? ¿Extrañaba sus interminables debates? Difícil. En el 2017 pudo renovar su banca y prefirió ser candidato a senador por el distrito en elecciones en la que competía con el candidato de Mauricio Macri y con la propia Cristina, que obtuvo entonces su banca de senadora por la minoría. Fue otro suicidio. Nunca podría haber ganado en ese choque entre los dos principales líderes de la política argentina. Massa tiene un problema con el valor de la palabra. Sus compromisos van mutando de acuerdo con la dirección de las encuestas. Se acercó a Macri en el periodo inaugural de Macri, se alejó de Macri cuando Macri comenzó a tener problemas con la economía, se arrimó al peronismo alternativo cuando Cristina comenzó a ser señalada por la justicia como responsable de incontables hechos de corrupción, tomó distancia de ese peronismo cuando la polarización le indicó que los diversos núcleos sociales se inclinaban hacia el macrismo o el kirchnerismo. Jugó con Schiaretti, con Pichetto, con Urtubey, haciéndose pasar por uno de ellos mientras hablaba con Alberto Fernández sobre su regreso al kirchnerismo. ¿Por qué no cumplió con Urtubey en una interna entre peronistas no kirchneristas por la candidatura presidencial? Hasta era más probable el triunfo de Massa
que el de Urtubey en esa contienda, porque el ahora candidato a diputado tiene una porción pequeña, pero porción al fin, de la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador de Salta carece de esa penetración en el principal distrito argentino. Es probable que luego hubiera perdido en las elecciones generales frente a Macri y a Cristina, pero ¿acaso no era mejor conservar el papel de contrincante de Macri y de Cristina para futuras elecciones que correr hacia la capitulación? ¿Qué cambió en poco tiempo salvo los resultados de las encuestas? Hace cerca de 2 meses, 3 amigos de La Baña, Julio Bárbaro, Campolongo y Barrio Nuevo, se reunieron con los empresarios de medios. Daniel Vila para pedirle que le aconsejara a Massa desistir de su candidatura presidencial. Creían que de esa forma los votos de Massa se deslizarían hacia La Baña. Y la respuesta de Vila fue: yo no lo bajo a Sergio. Uno de los 3 solo atinó a responderle: no sabías que eras vos el dueño de Sergio. Poco después Vila fue sentado en la primera fila de la presentación del libro de Cristina en la Feria del Libro. ¿Se acuerdan que es un tema que remarcamos? Daniel Vila sentado en la presentación del Sinceramente de Cristina. Semana más tarde, Alberto Fernández lo invitó públicamente a Massa a acordar su regreso al kirchnerismo. Tomemos un café y terminemos con esto, le dijo. Solo se termina lo que se ha comenzado. Aquella imagen de Vila en la primera fila del debut de Cristina como escritora, aunque su libro sea el magistral cotorreo de una señora de barrio, fue el primer indicio de que Massa terminaría regresando al cristi-kirchnerismo. Aún volviendo, pudo protagonizar un papel más elegante, desafiar en una interna al binomio Fernández-Kirchner. Hubiera perdido sin duda, pero le había quedado el argumento que buscaba la unidad de la oposición. Voceros de Massa señalan que carecía de recursos para emprender una campaña nacional para presidente. A Massa nunca le faltaron aportes para su campaña. Todo esto, ¿para qué dijo entonces que sería candidato a presidente o volvería a casa? ¿Se quedó sin aportantes? ¿No era mejor ser sincero y contar que los apoyos económicos con los que contaba se habían esfumado? Volver a la Cámara de Diputados, como volverá seguramente para integrar el bloque cristinista, es un suicidio inútil. Nadie puede asegurar que a la edad de Massa se ha muerto políticamente, porque tiene solo 47 años, pero deberá empezar de cero. Deberá emprender el duro trabajo de resucitar. Ni siquiera tuvo en cuenta declaraciones o actitudes de cristinistas que ponen en riesgo valores esenciales del sistema democrático. Se le dio demasiada importancia a las declaraciones contra el periodismo de Daddy Brieva. Daddy Brieva es un analfabeto político. Mucho peor, es la foto de Máximo Kirchner abrazado a Cuño, un pseudo periodista más conocido por el antisemitismo que por cualquier otra cosa. Cuño llegó al extremo de dirigirse a la DAIA, la máxima representación política de la comunidad judía, como una organización extranjera. Equiparar a una persona de la religión judía con un extranjero es antisemitismo puro y expuesto. Hay pocos ejemplos en los últimos tiempos más expresivos del antisemitismo que esas declaraciones de Cuño. Y Máximo Kirchner no puede ignorar quién es Cuño, ni el grado de inhumanidad que significa el antisemitismo. Es probable que su madre conserve el rencor a la DAIA porque ésta no dejó nunca de impugnar el acuerdo con Irán, ni de reclamar el esclarecimiento del fiscal Nisman. Sin embargo, una cosa es el rencor político y otra cosa es cruzar límites infranqueables para cualquiera que conserve la sensibilidad moral. En este contexto de tantos saltos, La Baña confirmará mañana que su fórmula se integra con Urtubey. Es obvio que La Baña quiere hacer de la coherencia su mayor aporte al proceso electoral. Soy un fanático de la coherencia y la previsibilidad, dijo en un mensaje a la deserción de Massa. La fórmula terminará siendo demasiado peronista para un espacio que se presentó en sociedad como multipartidario, como de consenso, como multisectorial, pero los socialistas fueron sus principales socios hasta que llegó Urtubey. Los socialistas acaban de perder Santa Fe, la única provincia que gobernaban. Margarita Stolbizer, antigua socia de Massa, ¿se acuerdan de Margarita, socia de Massa? Y la primera decepcionada con él podría ser candidata a diputada nacional. La Baña necesita el historial de lucha contra la corrupción de Stolbizer, su coraje para investigar el cristinismo cuando estaba en el poder, porque el exministro no quiere hablar de corrupción. Ya hablan todos de eso, suele razonar. La Baña le reservaría al gobernador saliente de Santa Fe una jefatura de gabinete si llegara a la presidencia.
Massa lo dejó a Urtubey sin alternativa, después de que le prometió que competirá con él en las internas. La historia de Massa es así: deja enemigos donde tenía amigos, ya sea porque les hace promesas, porque nunca cumple o porque los notifica de informaciones que no son ciertas. Si lo abandonó por inconstante Graciela Camaño, su madrina política desde que Massa tiene 17 años, al exalcalde ya no le queda nada ni nadie. Así Joaquín Morales Solá empieza esta mañana su nota hablando de este tema, de esta candidatura de Massa a diputado nacional. Una mañana donde piden juicio oral para Cristina por la causa de los cuadernos, donde la selección se mide hoy con Paraguay por la Copa América. ¡Qué desastre la selección! No habíamos hablado de la selección todavía porque, bueno, ayer no tuvimos programa, el fin de semana. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy con la selección. Siempre lo mismo, peleas internas, diferencias entre los jugadores. No cambia nada en la selección, me parece que no cambia nada en la selección. Bueno, vamos a hablar de la selección. El crimen de una joven colegiales y la caída de la mortalidad infantil. En este junio, que quedó un paso del récord de lluvias, el miércoles hoy da un respiro. Habrá pleno sol en casi todo el país, aunque rige una alerta por abundantes precipitaciones en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Atención con el tránsito porque habrá una movilización de partidos de izquierda al mediodía, Van desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso. En un día donde el fiscal Stornelli pidió llevar a juicio a Cristina en la causa de los cuadernos de las coimas, como tema central. 8:21, le damos la bienvenida a estas proyecciones de hoy, miércoles 19 de junio de 2019, ya miércoles 19 de junio, mañana Día de la Bandera, vamos a estar recordando también al general Manuel Belgrano, vamos a estar hablando de Donald Trump, que se lanzó a la reelección a un estilo muy kirchnerista. Bueno, después vamos a estar haciendo qué cosa que el mundo se peroniza, el mundo se kirchneriza. ¿Estaremos haciendo nosotros, estaremos dando cátedra o se estarán contagiando de nosotros? Qué tema complicado. Javier Martínez tiene frío. Javier, buen día, ¿cómo le vas? Vino el invierno. Qué grande, Javier se quedó ayer acá, les digo. Desde que tuvo luz a las 2:20 de la tarde se quedó acá y digo, yo no me muevo más. Y bueno, después del apagón y después de esa frase de Lopetegui, esto no pasa nunca más. Cuando en la Argentina decimos no pasa nunca más, muchachos, prepárense porque en cualquier momento nos agarra de vuelta. Presentamos los títulos, dale Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Bueno, obviamente el tema Massa es tapa principal de todos los diarios. El anuncio de que va como diputado por el kirchnerismo, que encabeza la lista de legisladores por la provincia de Buenos Aires, que llegó a un acuerdo tras negociar espacios con Alberto Fernández y de reunirse. Lo vamos a escuchar después al Turco Asís. Dice que se reunió 5 horas con la expresidenta. Acá La Nación dice que se reunió con la expresidenta. La torre que podría haber evitado el apagón, la torre 412 está siendo relocalizada luego de que el río Paranaguazú socavó sus cimientos. A la izquierda está la nueva torre. La antigua estructura está siendo desmantelada, lo que obligó a sacarla de servicio. La línea de alta tensión de Colonia Elía con Campana, que podría haber actuado como backup frente al apagón del domingo. No fue la causa, pero lo podría haber evitado. Como le decíamos, es el tercer junio más lluvioso desde 1906. Lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy se esperan sol y vientos fuertes. Facebook, con una criptomoneda, busca crear un sistema financiero alternativo. Facebook presentó ayer un ambicioso plan para crear un sistema financiero alternativo basado en una criptomoneda, un proyecto en el que venía trabajando en secreto hace un año. La iniciativa, que por el momento incluye a 27 socios como Mastercard y Uber, podría enfrentar el escepticismo de los que critican la utilidad de este tipo de divisas y de otros que desconfían del poder. Libra se va a llamar la criptomoneda y también tendrá que superar las preocupaciones en relación con que Facebook no protege la información privada de sus usuarios. Cuadernos, el fiscal dijo que la plata llegaba a Cristina. Stornelli solicitó ayer elevar la causa a juicio oral.
los millones de dólares que aportaban los empresarios a la recaudación ilegal para asegurarse contratos de obras públicas terminaban en Cristina Fernández de Kirchner, que era jefa de la banda y la que daba las órdenes para el funcionamiento de la asociación directiva que operó entre 2003 y 2015. Con esta convicción, el fiscal Stornelli pidió ayer al juez Bonadío que lleve a juicio oral a 47 personas procesadas en la causa de los cuadernos y consideró que la expresidenta era la jefa de una asociación ilícita. ¿Lo tenemos a Stornelli en el audio? ¿Sí? Dale, lo escuchamos, dale. Los dichos de una persona que está privada de su libertad y que por supuesto tiene todo el derecho a defenderse, a manifestar lo que crea conveniente o lo que quiera, ¿no? Pero hablando de la cantidad de pruebas, yo siempre lo digo, creo que es una causa donde hay una cantidad enorme de pruebas. Yo nunca vi tanta prueba en una... Le voy a preguntar algo que ya le pregunté. ¿Hace cuántos años es fiscal? Cumplí 26 este mes, hace poquitos días. Ajá. Feliz cumpleaños. Y nunca vi una causa... Tengo casi 40 de justicia, Sí. me parezca mucho menor, pero... Feliz cumpleaños también. Mis años. Nunca vi una causa con tanta cantidad de pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas, digamos, numeradas en forma genérica? No, son numerosísimas. Numerosísimas, empezando desde el punto de partida que tuvimos, que es lo que todos conocen, las fotocopias. Ya podemos llamarla tranquilamente la causa de las fotocopias, no tengo ningún inconveniente, ni temo rebatir a nadie esa prueba fundamental de una causa. Todo es a partir de una, al principio, increíble cantidad de datos que pudimos corroborar de manera exhaustiva, como para darle fe a ese relato que quizás podía parecer, como parecen tantas cosas, como una trampa o como una cuestión que no... Las anotaciones de Centeno. Que es irreal, pero el razonamiento que hicimos inmediatamente fue que era imposible que eso estuviera fabricado, si no había, era imposible que alguien tuviera tanta cantidad de detalles comprobables y comprobados, que era lo mismo que los cuadernos en realidad, porque si venía alguien y tenía todo ese bagaje de datos, venía, los contaba y Ahora, se transformaba en una con prueba. Bonadío, toda esa parte de la investigación la hicieron en secreto, ¿no? Hasta que se hace esta máxima redada de 36 allanamientos. Para comprobar que las fotocopias, digámoslo así, casi irónicamente, eran reales, no lo que se decía en las anotaciones. Hicieron cruces de llamados. Cientos de pruebas hay que corroboraban. Muchas telefónicas, comprobaron que los lugares donde estaba la gente estaban ahí. Que estábamos en lo cierto, y cuando apareció el autor de lo que habían sido esos cuadernos, dijo claramente, esta es mi letra. Ya sabíamos que era la letra de él y sabíamos que eso era verídico por una expareja. Pero cuando vino él y dijo... Causa de fotocopias, ya dijo Stornelli, y lanzado totalmente al juicio oral. Mercados, dólar, bolsa y riesgo país en modo friendly. El dólar abrió la semana con una caída del 1%, cerrando a 44.71 y absorbiendo la suba del viernes pasado. En 6 días hábiles el peso se revaluó 3%. La bolsa de comercio subió 1,8%, logrando un nuevo récord de 41.225 puntos. El Standard & Poor's ya ganó 16% en la última semana, o sea, el del Merval. También subieron los ADR, especialmente los papeles bancarios, y continuó la recuperación de los títulos públicos. El efecto Pichetto, el efecto Pichetto es como dijo Massa. Tuvieron tantos ministros de Economía que no le bajaron el riesgo país que tuvieron que nombrar a Pichetto para que le bajen el riesgo país. ¡Qué grande! El riesgo país se redujo en 11 unidades, cerrando a 839 puntos. En síntesis, los mercados financieros le están dando a la política un plafón tranquilo y estable en estos momentos de definiciones
políticas. El Senado, el PJ, demora el reemplazo de Pichetto. Se reunió el bloque peronista que hasta ahora presidía el Río Negrino para decidir la sucesión. No hubo decisión, evitan contactos con el kirchnerismo, magistratura en la mira. Los exgobernadores se anotan para las PASO. Se confirma la intención de mandatarios salientes como Cornejo, entre otros, de pelear por una banca. Ex candidatos a gobernadores también van por un plan B. Santilli, confirmado como vice de Larreta, estira el jefe porteño la definición del resto de los cargos. En el centro están los dos senadores, se alarga la confirmación de Lustó y hay guerra de mujeres por ocupar otro sillón porteño en el Senado. Precalienta Pitana, y tantean a Zulemita. 4 días del cierre de listas asoman nombres como el de Néstor Pitana por Misiones y la Casa Rosada mide a la hija de Menem como candidata de La Rioja, con más ventas del agro y ola de mercados emergentes, el dólar abajo de 45, el Merval tuvo un leve rebote y el riesgo país 8.32. Federico Sturzenegger en una entrevista hoy en El Cronista dice: quizás bajé un poco la guardia a fines del 2017, a un año del alejamiento del central hizo un mea culpa, señaló que se debe sostener la actual política monetaria y remarcó que se necesita que el central sea independiente. No veo que se haya aprendido la lección. Willy Coban escribe hoy: Pichetto económico, el sueño del círculo rojo, el entusiasmo lleva exageraciones y Macri gana, debería buscar un modelo Pichetto para la jefatura económica. Bueno, Trump promete deportaciones masivas para su reelección. El presidente dijo que desde la semana que viene habrá expulsiones de millones de inmigrantes ilegales y lanzó la campaña para extender su mandato. También dice acá que hizo foco en los sin papeles. Antes de un acto en la Florida anunció estos millones de deportaciones. Hablamos ya de Facebook y un tema en alerta. Los precios mayoristas treparon en mayo el 4,9%. Fue el aumento más fuerte de los últimos 7 meses. Ojo con este dato, que esto después mayoristas va a minoristas. 4,9% y fue el aumento más fuerte de los últimos 7 meses. Con un dólar calmo subieron más los precios de los productos nacionales que de los productos importados. 12 grados la temperatura, 12,2 la sensación térmica, 8:32 minutos y en proyecciones, momento despertador. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma. Do que me vem de forma assim tão caudalosa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, eternamente teu colo.
coberto. A minha pele vai despindo aos poucos. Me abres o peito cuando me acumulas. Este despertador no es así en portugués por la Copa América. No. Es porque Chico Buarque, más conocido, Chico Buarque de Holanda, poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista brasilero, hoy está cumpliendo 75 años. Se lo conoce por todas estas canciones de armonía, que son deudoras en parte de Antonio Carlos Jobim, por sus letras que oscilan en una temática de carácter intimista, como por ejemplo este famoso Yolanda o aquel famoso ¿Qué será? Muy aclamadas y merecedoras de grandes premios. Gran vendedor de discos, ha cantado con las más grandes personalidades de la música del mundo y es una forma de rendirle nuestro homenaje en su cumpleaños número 75. Olho teu rosto e digo a ventania. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda, eternamente Yolanda. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Hablábamos del picheto económico, del sueño del círculo rojo, nota de Willy Cohen de hoy. Dice que celebró el mundo económico el volantazo político de Mauricio Macri al convocar a Miguel Ángel Pichetto para la fórmula presidencial. Los más optimistas lo consideran un golpe de timón del jefe de Estado, un signo de apertura, revelador que es consciente de la necesidad de reconstruir poder político para su segundo mandato y aceptar abrir el juego como no se observó hasta ahora una persona con vuelo propio. Tanto entusiasmo lleva incluso exageraciones.
como que también Macri, si gana las elecciones, debería buscar un Pichetto para jefatura económica o jefatura de gabinete con un nuevo plan que lo saque de la inflación, de la recesión, lo amigue con el Círculo Rojo y con los formadores de opinión que todo el tiempo lo cuestionan. Parece mucho, ¿no?, para el ánimo del presidente. Antes de todo, habrá que ver quién gana las elecciones. Pasado el pichetazo, las inquietudes entre inversores y empresas regresan a la marcha de la economía. El dólar, la inflación, el comportamiento del padrón electoral en las PASO, desde las PASO hasta octubre, las novedades de Massa y de Labaña, jugando ambos para complicar la reelección del presidente y eventualmente favorecer a Alberto y a Cristina. También tribunales, donde siguen las novedades que impactan en las empresas, sobre todo en las accionistas y en la economía. En particular, el desarrollo de la llamada causa Cuadernos 12, en el cual Bonadío procesó semanas atrás a un centenar de ejecutivos, accionistas y directores de todas las empresas involucradas en la confesión sobre presunta cartelización y sobreprecios de la obra pública. Las actuaciones no están firmes y quienes siguen el rubro de cerca hace años opinan que no habrá definición en la Cámara hasta que no se conozca quién gana las elecciones. Aún así, la decisión del procesamiento gatilló el sepelio definitivo de los PPP, en los que estaban involucradas varias empresas doblemente encuadernadas, dado que normas legales ven impedidas el acceso al crédito bancario y a seguros y a garantías y todo lo que se requiere para licitar, adjudicar y comenzar las obras. PPP es un proyecto que empezó ya muerto, así se los digo. Retomando la agenda electoral, va perfilándose un escenario de creciente polarización que puede convertir las elecciones en una experiencia de doble o triple balotaje, donde todo se juega en las PASO, ni hablar en la primera vuelta. Vamos a tres balotajes, tal cual, en la PASO, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Esta vez está cada vez más claro que el resultado de las PASO puede condicionar mucho la economía en el segundo semestre, que es cuando se vota en las elecciones de octubre y noviembre por los puntos. La inflación y la estabilidad de hoy el punto débil para el oficialismo, podría mejorar para cuando se vote en octubre, si el resultado de las PASO se interpreta como favorables a la reelección. De allí que el gobierno debe alentar la polarización al máximo y convertir la PASO en un balotaje. Mauricio, en principio, perdería más votos en la PASO que el frente opositor de Cristina, Alberto y ahora de Massa. ¿Qué frente opositor tenemos? Mi Dios. Hoy el promedio de las veintenas de encuestas que se publican dicen que Macri podría perder la primera vuelta, pero que tiene chance en el balotaje. Ninguna encuesta da al gobierno perdiendo en primera vuelta, Y también coinciden en que es delicada la situación de María Eugenia Vidal en Buenos Aires contra Axel Kicillof. Si las urnas en las PASO indican que Macri está mucho mejor o mucho peor de lo que hoy dicen las encuestas, los mercados y la economía responderán en consecuencia. Allí es a donde juegan las decisiones de Massa de sumarse al frente de Cristina y de Labaña y de Urtubey de competir en un espacio que le resta más votos a Macri que al frente peronista. Además de los votos que el presidente puede perder por derecha con Esper, o el voto militar o el voto celeste de Gómez Centurión y de Cintia Jotón. La buena noticia para los que respaldan la reelección es que parece cada vez más probable que el gobierno llegue a las PASO con la economía en mejores condiciones. El escenario internacional juega a favor, con precios superiores a los esperados, con otra novedad determinante, la nueva tregua renovada ayer para la cumbre del G20 entre Donald Trump y Xi Jinping, que disparó las bolsas mundiales, más las expectativas de hoy de una baja en la tasa de interés anunciada por la Fed en Estados Unidos. Asegurado también el último desembolso del fondo, Macri llega al arranque oficial de la campaña mes y medio antes de las PASO con dólar y tarifas congeladas, recuperación no menor en precios de bonos y acciones, inflación a la baja y algunos síntomas de reactivación del consumo, por los planes de 12 cuotas en bienes durables y créditos del ANSES para todos y para todas. Nada definitivo hoy para saber dónde está el electorado, pero si Macri es el desastre que relata la oposición, o si, como espera el gobierno, el rechazo de Cristina pesará más que la economía golpeada y su facción extrema detrás de figuras como Fernández y Massa, falta un mes y medio para saberlo. Mientras tanto,
con Macri mejorado por Pichetto y sostenido por un buen momento internacional, el panorama sigue completo. Argentina tiene el doble del riesgo país que el que necesita para volver a ser un país normal que se financie en el mercado de capitales. Si ganara el Frente Peronista opositor, dependerá de quién gobierna. Como diría Pichetto, la discusión será entre capitalistas y comunistas. Todos en Puerto Madero, capitalistas y comunistas, desde luego. Bueno, Willy Cohen, que dice que hoy el promedio de encuestas que se publican indican que Macri tiene chance en el balotaje y ninguna lo señala perdiendo en primera vuelta. Sergio Massa, el fin de los proyectos y un intento de diferenciación en el mundo K, titula Infobae, dice que la aceptación de la candidatura a diputado sella su integración al frente liderado por el kirchnerismo, que es un golpe duro a su plan presidencial después de haber sido parte de la crisis del PJ federal y que la campaña será puramente bonaerense. Y además, todos sus gestos personales fueron declarativos. Las acciones líderes subieron más de 40% en un mes y medio. ¿Cuáles fueron los motivos de este rally? El efecto Pichetto. Qué grande el efecto Pichetto, Es como dijo Massa, tuvieron que poner a Pichetto, tuvieron tanto ministro de Economía, viene Pichetto y les baja el riesgo país 100 puntos. Qué grande, un maestro. Bueno, 8 horas 45 minutos, 12 grados de la temperatura, 12 la térmica, y nosotros nos vamos a dar un gustito hoy, Hoy, 19 de junio, antes del Día de la Bandera, nos vamos a dar un gustito y vamos a presentar Proyectando la Historia. Dale, vamos, Javi. Proyectando la Historia con Oscar García Massa. Oscar García Massa, buen día, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con la moto? Bueno, tuve una pan, estas cosas pasan. No arrancó esta mañana, no quiso. No arrancó la moto. Frío, así que tuvimos que correr de otra manera, pero llegamos. Pero igual llegamos con todo, con toda la historia. Sí, como somos deportistas corrimos un poco. Me parece Y llegamos más o menos bien. Qué grande, contame. Bueno, hablamos de Belgrano. Hoy nos convoca Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Sí, qué nombrecito, ¿no? Bueno, este hombre que claro, naturalmente era muy religioso como toda su familia. No, familia de militares, de abogados y de religiosos, como su hermano. Bueno, imposible abarcar la figura, hemos hablado en muchas columnas acá en la radio de él, pero hoy nos vamos a abocar a distintos aspectos que podamos en estos minutos, pero uno que vamos a tocar mucho es el económico, una faceta que no se conoce tanto de él y que nosotros trabajamos mucho sobre la vida de este prócer que nació en el año 1770, que en la época de la Revolución ya tenía 40 años y que los últimos 10 años de su vida los vive prácticamente menos 2 en campaña, 8 años en campaña, 2 en una misión importantísima que lleva a cabo con Rivadavia y Zarratea en Europa y que tiene como condimento que cuando él regresa orienta al Congreso de Tucumán en la idea de la independencia en la misma línea de Belgrano y de Güemes, o sea que es uno de los actores principales en la primera Junta de Gobierno Patrio, es decir, en la ruptura inicial con España y en la ruptura definitiva con España en el 16, y ya en 1813 es el autor, el generador de la bandera nacional, que es un primer grito de independencia simbólico que le es obligado a ocultar por Rivadavia en función de la alianza que había entre España e Inglaterra en ese momento y que desfavorecía las relaciones con Gran Bretaña desde el punto de vista de Rivadavia. Belgrano lo oculta, aparece muchos años después, tantas cosas, este hombre que queda como el creador de la bandera, por supuesto que lo fue, que es como te digo un grito de independencia anticipado. Pero bueno, cuántas cosas, este hombre que ingresó al Nacional de Buenos Aires muy chico, sale a los 18 años, lo envían los padres a España como a sus hermanos a formarse en Salamanca, de ahí pasa a Valladolid y para nosotros lo que sería un muchacho muy prematuro, a los 23 años, tiene una formación académica tal que es nombrado en el momento de su creación en Buenos Aires como secretario del consulado, que era una suerte, yo te diría, para ponerlo en términos actuales, de Ministerio de Economía del Virreinato. ¿Ah? Tenía como propósito... Él era economista. Él era economista, o sea, se forma como abogado, pero como economista también por sus propias... porque era un autodidacta, y lee a distintos autores, pero sobre todo alguien que nace cuando muere,
François Quesnay, como es el francés, Quesnay. ¿No? Bueno, Adam Smith también, que era un poco heredero y amigo, conocido de Quesnay, que eran fisiócratas. Esto es muy importante para nosotros tratar de desarrollarlo hoy para entender un poco la mentalidad de Belgrano. Claro, hombre abierto a la libertad económica total. Claro, sí. Por sus principios. Digamos. Sí, se lo vincula a estos puntos de vista con los actuales. Quizás tienen algunos puntos de divergencia en cuanto a cierto proteccionismo que él también consideraba. Bueno, que era común de la época. Claro, en función de la incipiente industria que él había propugnado. Entonces, llega al consulado con la orden del rey de desarrollar el comercio, la agricultura, las comunicaciones, todo eso. Y eso lo hace muy bien, 24 años. Si leyéramos, si tenemos tiempo voy a leer alguna de los pequeños trabajos de él, o pequeñas citas de los grandes trabajos de él, las memorias, cómo escribía, la cultura de este hombre, la inteligencia, el conocimiento a tan corta edad, era amplísimo. 15 memorias anuales escribió, que son planes de reformas en la industria, en la agricultura, en el comercio. Apoyó la escuela de creación la creación de la escuela de náutica y de dibujo, el Telégrafo Mercantil, que fue el primer periódico que difundía estas ideas. Bueno, una de las cosas que hizo, te voy dando algunos datos, quizás menores parezcan, pero que nos dan una idea de él. Propugnó el cultivo del cáñamo y el lino. El lino es el hermano fino del cáñamo, que es una planta bastante dura, y que fue prohibida entre los años 30 y hasta ahora en muchos países porque está vinculado al cultivo de la marihuana. Es la misma planta, pero hay una parte del tallo que tiene un 1% nada más del psicotrópico, y que es ideal para la preparación tanto de papel como de telas y muchas otras cosas. Y Belgrano en esa época, todavía en el consulado español, propugna su cultivo. Ya desde esa época hay un cultivo experimental que se realiza en la Recoleta y él le ve varias de sus virtudes. Polémico al día de hoy, obviamente no existía este problema que genera o que se dio y toda esta polémica que hoy hay con la marihuana, pero sí fue uno de los propulsores de este cultivo de cáñamo con otras miradas. Pinceladas de él, en 1806 ya están las invasiones inglesas, pelea en el 7, recién en la segunda, en la defensa. Tiene un cargo importante allí, como funcionario que era del consulado, tiene que tener una actividad bélica. Tenemos un texto, si hay tiempo por ahí a leerlo, un poquito de Cornelio Saavedra, donde le reconoce sus méritos también en las invasiones. Un tipo muy variado, hacía un poco de todo, y fue tanto entonces un buen abogado, un muy buen economista y un gran militar. San Martín llegó a decir que, si bien no era un Moreau o un Bonaparte, era lo mejor que teníamos en América. Así dice. Así dijo San Martín, el libertador, que lo encuentra en la posta de Yatasto cuando Belgrano se va del ejército del norte con unas derrotas importantes, tras dos victorias importantísimas como son las de Tucumán y de Salta. Bueno, sabemos que fue vocal de la primera junta, donó todos sus libros a la biblioteca pública, que está en la Manzana de las Luces, ya cuando se inicia el gobierno libre. Interesante, durante las invasiones él paga de su bolsillo el movimiento de un regimiento, que eso se lo reconoce Saavedra. Después termina totalmente pobre, pero pone en ese momento bastante dinero para vestir a un regimiento completo, un cuerpo completo de un regimiento durante las invasiones, porque todavía tenía algo de su dinero. Bueno, va al Paraguay, ahí ya este hombre, que no lo vemos como militar, pelea con 700 hombres contra 2000, es finalmente derrotado, pero le es reconocida esta valentía y deja la semilla de la revolución de la independencia en el Paraguay, que pronto comienza a caminar por ese camino. Es jefe del regimiento de patricios en 1811 y ahí se produce el motín de las trenzas. Ella está con la línea de Moreno, ¿no es cierto? Los patricios siguen enganchados con Saavedra, entonces se enfrentan. Está ese motín que se produce también en la Manzana de las Luces, donde estaba la sede del regimiento, que es reprimido, derrotado, hay muchos fusilados. Belgrano era el jefe. Belgrano ve un estado de intranquilidad, se va a su casa y le dice al jefe que queda a cargo que fusila el díscolo, produce una gran efervescencia y la toma del regimiento. Otro día lo podemos contar en detalle. Bueno, otras cosas que lo marcan, por ejemplo, en 1812, ya en el Ejército del Norte,
avanza un general realista, Pío Tristán, sobre Jujuy y se produce lo que se debe llamar el éxodo jujeño. Oníricamente es mostrado como el renunciamiento patriótico de toda la población a sus bienes, que los queman para dejar campo arrasado. Bueno, la verdad es que no era tan así, era sacrificado, era terrible, pero una orden del general que se llevó a cabo como se pudo, el que fue permeable a estas órdenes, muy bien, y el que no, le quemaron el campo, le quemaron todo. Fue una cosa, decisiones tomadas muy duras de militar, muy duro. Belgrano fusilaba a los traidores, a los que se dormían en las guardias, era un hombre verdaderamente difícil. A los que firmaron no levantar las armas contra la patria en la primera batalla, en la de Tucumán, cuando en Salta los encuentra, los fusila, de rodillas y por la espalda. De algunos corta su cabeza y se las manda en caballos con lanzas atadas a los generales realistas para que conozcan de lo que somos capaces. ¿Eso fue en Salta cuando vistieron los cactus? ¿Cómo? Eso fue sí, para simular esa, ¿no? mayor, Fue para esa, simular bueno. una unos mayor. cactus que son de tamaño, sí, bueno, de tamaño humano, digamos, un poquito claro, más altos. no hay que despreciar los conocimientos militares de Belgrano, que se ha hablado mucho que era un dulce abogado, que lo fue seguramente. Claro, un hombre urbano, no era un gaucho, como pueden haber sido otros de nuestros próceres o vinculados a la vida pastoril o el agro, pero de todas maneras él leyó mucho, ejercitó muchísimo la milicia y llegó a tener ardíes muy importantes. A distintos militares él los inspira. Tenía una gran preparación, un gran interés en desarrollar los ejércitos acá. Bueno, ya te digo, en el 13 y en el 14, el 13 es derrotado, entrega el ejército a San Martín. Después, durante mucho tiempo, queda prácticamente hasta su muerte a cargo del ejército auxiliador del Perú, ayudando a San Martín, ayudando a Güemes, él. Y ahí se producen algunos de sus encuentros amorosos más interesantes, que después, si querés, en la parte más anecdótica, si tenemos un minuto, lo podemos llegar a contar. Vos querés hacer un resumen blue de Belgrano. Bueno, me parece. Un resumen blue de Belgrano. Está muy bien, está muy bien. Escuchame una cosita, contame un poquitito. ¿Qué te cuento? Contame un poquitito sobre los proyectos de establecer una monarquía constitucional, que me comentaste algo el otro día. Bueno, sí, él tenía esa intención. Porque se hablaba del carlotismo y se habla de un inca. Sí, también, las dos. Lo que pasa es que en ese momento se producía la regeneración de las monarquías en Europa, y para eso un poco él viaja con Rivadavia para demostrar que en realidad no se estaba en contra de las monarquías. ¿Con Rivadavia viaja? Con Rivadavia y Zarratea. Ajá. Lamentablemente. Rivadavia le tenía un gran afecto a Belgrano, pero no confundir con la anglofilia que pudiese quizás haber tenido más allá de sus intereses. La anglofilia no lo sé, pero sí que tenía una inclinación por los negocios con los ingleses, naturalmente. Moreno, Rivadavia, ¿por qué no un corrupto? Porque es así, ya lo hablamos en la última charla que tuvimos. Belgrano por convicciones que tenían que ver con la independencia. Porque, independencia y su formación también. Y su formación también por el libre comercio. Claro. Claro, el libre comercio en tanto y en cuanto se podía negociar con todas las banderas. Claro, claro. En ese sentido, seguro, ¿no? Seguro. Bueno, te hablaba del lino, él justamente que era fisiócrata. Si querés charlamos una línea de lo que era Quesnay, aunque me puedes explicar mucho mejor vos que sos economista, pero en realidad ellos creían que lo que producía la tierra, los cultivos, era lo que generaba la riqueza de las naciones. Y entonces ahí hasta unas frases, pero te las cuento, no hay tiempo por ahí de leerlas, de un general que lo visita cuando todavía no lo era él, no era en general ni uno ni otro, y lo encuentra cultivando la tierra a Belgrano, y estudia el sistema que utilizaba Belgrano cuando se instalaba con sus ejércitos, y a cada parte del regimiento le daba una fracción de tierra, la hacía cultivar y vivían de eso. En general los ejércitos, en toda la historia, cuando llegan a un lugar, lo destrozan, le quitan el ganado, los cultivos, arrasan con todo. Él lo hizo cuando fue necesario, como te decía recién, en Jujuy, pero normalmente cuando llegaba cultivaba, hacía cultivar, que era parte de su pensamiento, y él mismo cultivaba la tierra. Ajá. Él mismo cultivaba la tierra. Ajá. Lo que pasa es que con los años, ahora que estamos en esta tendencia al regreso, de alguna manera, un nuevo regreso a lo natural, como ya hubo en otras épocas, sí, la figura de Belgrano, si se estudia un poquito, va a ser muy interesante. Ahora, después hay una visión de Belgrano en los últimos años comandando tropas nacionales que participan en la guerra civil contra los caudillos del litoral,
Y después un Belgrano pobre muriendo, ¿no? Sí. Bueno, eso es una participación necesaria en ese momento. Él está involucrado en estas guerras. Tiene varias batallas contra distintos caudillos federales. Él necesitaba, en ese momento estaba trabajando, yo creo, por la pacificación de la región, esperando que se produjesen las victorias sanmartinianas y la completa seguridad de la América. El regreso de él a nuestras tierras, a Buenos Aires, cuando fue a nuestras tierras, a su casa, justamente que está en la Queso y la Avenida Belgrano, lleva su nombre, cerca de donde él también peleó, que fue la iglesia de Santo Domingo en 1807, que es donde están los restos de él. Es donde están los restos de él, sí. y es interesante visitarla. Hermosa iglesia. Sí, no alcanza el tiempo para contar, pero ahí está el gran mausoleo hermoso de él. Pero si caminas un poquito hacia adelante, quizás la viste, hay una lápida en el piso, chiquita, y esa fue hecha con el mármol de uno de sus... la mesa de luz, ¿no? Su mesa de luz, porque no tenía cómo enterrar, no tenían plata. Claro. Le debían muchísimo dinero y él está en la más absoluta pobreza. Es conocido que no le pudo pagar a su médico, que le debía plata a todo el mundo. Sí. Se murió muy amargado por eso y porque Dolores Helguera, que era su segunda esposa, en realidad amante, porque nunca pudo concretar el matrimonio ni con ella ni con Ezcurra, con las dos mujeres que fueron sus amores y madres de sus hijos. Bueno, volvió muy apesadumbrado por eso, además de la hidropesía, la enfermedad que él padecía, que se lo lleva finalmente a la tumba. Y él falleció muy joven. Falleció a los 50 años. 50 años en esa época. Que era época, sí. Era... Pero San Martín era mucho más grande, ¿no? San Martín arriba de los 70. Arriba de los 70. ¿Te cuento algunas cosas más mientras Sí, del resumen Blue, contame esto. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Quién los crió? Los dos hijos, Dolores Helguera y Josefa Ezcurra. Josefa Ezcurra era la hermana de Encarnación, ambas, o sea, la hermana de Rosas. A los 15 años las conoce a Dolores Helguera. Primero la conoce a Josefa, él tenía 32 y Josefa 17. Con ella tiene a Pedro Pablo Rosas Belgrano, que termina siendo militar, él sí, muy rico, pelea en todas las guerras civiles, de un lado, del otro, de los federales, de los unitarios, termina con Urquiza. Que lo cría Rosas. Que lo cría Rosas como su hijo, y con su apellido, porque Belgrano en ese momento no lo reconoce. Porque no podía, porque la esposa de él había sido casada por designio del padre con otra persona. Claro. Bueno, pero a los 15 años de Dolores Helguera en Tucumán, él, estando en el Ejército del Norte, él con 42 años, faltaba 8 para que muriera. 42. 42 él, 15 ella. 15 ella. Claro, costumbres de la época, ¿no? Sí, Pues es que las edades son cuestiones culturales para los matrimonios. Bueno, no discutirlo, pero simplemente es una imagen de la historia. Nomás. No, claro. Él vuelve después de la deja a ella, enamoradísimo de Dolores, y a los 19 años vuelve allá, y ella queda embarazada de Manuela Mónica Belgrano, que nace en el 19, un año antes de la muerte de Belgrano. Que vuelve a verlas, no puede, porque hay un montón de impedimentos de parte de la familia, incluso se dice que ella ya estaba en otros amoríos, lo cual termina de destruirlo, y él vuelve sobre Buenos Aires, donde finalmente muere. Te puedo contar, bueno, Dolores Helguera tuvo una vida bastante sacrificada, muere finalmente una de sus hijas, de las 3 que tuvo, y muere de una depresión. Ya te dije, el hijo de él sí tuvo varias estancias, como 10 estancias, un militar que peleó en todas partes, un par de veces estuvo a punto de ser fusilado y le salvó la vida el apellido. Así que, y en ambos casos, dice que Rivadavia miraba los retratos de Belgrano y los comparaba con las caritas de estos chicos cuando eran pibes y les veía su parecido. Durante mucho tiempo esto fue ocultado, que tuvo hijos naturales, porque la mirada de los historiadores liberales era que esto era mala cosa. ¿No? Y también se habló de otro aspecto que vos habrás escuchado, ¿no? Sobre Belgrano, esa atribuida tendencia homosexual. ¿En algún momento te llegó? No. Bueno, pero han dicho eso muchas veces. Y de eso encontramos el origen. Primero hay una mala intención de los que opinaron en contra de él por una cuestión de índole política. Y después tiene que ver con los testimonios de Iriarte, un general que lo conoció, y que hablaba de él de un modo extraño. Lo vio en los cultivares, que yo te decía, en los ejércitos, y como estaba él usaba un jubón apretado, una camisa abierta, blanca, era blanca su piel y el rostro
por supuesto blanco, pero colorado por el sol, en medio de esos hombres oscuros y duros de la tierra, le llamaba la atención, y sus modales como que eran muy contrastantes, y la voz chillona que tenía, que era una voz chillona que otros te la refieren como terrorífica cuando la escuchaban, ¿no? Claro. Y finalmente habla de Lamadrid, que era un militar de la época, al que él por el que tenía un particular afecto, decía él, aunque no tenía y predilección, aunque era para Iriarte un militar de pocas luces, que lo veía bailar con embeleso, y todas estas cosas son usadas para esta, creo yo, falsedad, porque era un hombre que tuvo 2 mujeres, murió enamorado de una, vaya uno a saber. Finalmente Lamadrid lo ve en el último día de su muerte, anterior a su muerte. Él le entrega su biografía, se estrechan en un abrazo. Lamadrid era un general que ya tenía 100 heridas, muere con heridas de guerra por todo el cuerpo, y verdaderamente no había tenido mal ojo en ese sentido. Hay tanto por hablar, ¿no?, de este hombre. Una consultita te hago. En el año, la bandera se crea en el año 1812, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega a la creación de la bandera? Bueno, fue tortuosa por lo que te digo, porque primero la escarapela, después se confecciona la bandera. Te digo que tiene que ocultarla, porque por lo que te explicaba. Anterior a la asamblea del año 13. Claro, sí, la asamblea después la confirma tardíamente, sí. pero está el tema de Rivadavia. A Rivadavia le mandan 2 comunicaciones, y él usa el viejo sistema que usan los militares cuando no quieren enterarse de una orden. Algún día podemos comentar, pero también se utilizó recientemente. En el caso de Malvinas también hubo una orden que no escuchó el comandante, habiéndolo escuchado, y por 2 veces, en una, ya en la última, admite haberlo recibido porque Rivadavia toma los recaudos, un bicho, y entonces las tiene que ocultar. Y quedan en Bolivia las banderas. La primera bandera argentina queda en Bolivia, y la devuelve el gobierno boliviano. Y realmente era azul celeste, como se dice, y blanca, con todos los debates que ha habido sobre este tema, que por ahí es la bandera a la larga que hay hoy, menor. ¿O era distinta? No, es la bandera de hoy con el sol inca. Con el sol inca. El sol inca, ¿por qué? Ahí está el tema. ¿Y por qué el sol inca? El sol inca era porque en 1816, cuando él regresa, que va con esa misión personal que siente de la necesidad de expresarle a los congresales de Tucumán que era necesaria la independencia, lo hace porque sabía que estaban solos, como él les dice, porque Inglaterra ya no. Y dice, nuestra única salvación es volcarnos sobre la población local. Llamarlos como quieras, los aborígenes, indígenas, pueblos originarios, tenerlos consigo para poder pelear junto con ellos contra los realistas, que eran españoles y americanos. Bueno, él ya lo había vivido, así que... Claro, ya había vivido, mismo el de hecho de Jujuy. De ahí el sol inca y la idea de un rey... Claro, sí, una especie, un noble inca para una monarquía creo que finalmente constitucional, ¿no? Que es lo que era uno de sus proyectos. Sí, es afortunado que no haya ocurrido, creo, pero bueno, eso es un debate. Bueno, finalmente no ocurrió, quedamos con una república pura. Era un proyecto de poder. Era un proyecto de poder, sí. Como el proyecto de poder del señor Sergio Massa, que es un proyecto de poder un poquito devaluado, que nadie lo entiende, porque él solo se entendió ayer, cuando realmente vuelve de tener un proyecto de liderar un espacio, un tercer espacio, una amplia avenida en medio, a prácticamente una bicisenda estropeada en el costado de una, yo creo, ¿vio el camino ese de los remeros que hay en Tigre? Bien, por ahí debe estar la cosa. ¿Cómo le va, Grimaldi? ¿Qué dice? Buen día. No se escucha, Grimaldi. ¿Lo podemos? Ahora sí, ahí está. El de los remeros es malísimo, Grimaldi, el de los remeros. A mí no... Te tiran piedras de los costados. No, más duro que Morales Solá está el hombre. Porque la nota de Morales Solá de hoy... Está muy buena, muy buena. Lo deja muy bien. Sí, lo deja muy bien. Para mi opinión lo deja muy bien. Sí. Porque ayer el evento de Clarín, que hoy yo no hablé de lo de Lagos, lo leí ayer y lo Democracia escuché. y desarrollo. Espectacular me pareció Ricardo Lagos, donde una frase de Ricardo Lagos, un estadista, ¿no? Ricardo Lagos, diciendo, por ejemplo, que un presidente tiene que venir y tiene que pensar que el presidente que estuvo anterior también tuvo ideas brillantes. No solo tiene ideas brillantes el que llega y el que estuvo atrás fue un desastre. Y que cuando se gobierna para 20 y 30 años, no se gobierna para 2 o 4 y la próxima... Estuvo brillante, me parece que es extraordinario para este momento argentino, ¿no? La verdad que hay otros presidentes
Sanguinetti latinoamericanos, también, claro, Sanguinetti. Julio María Sanguinetti. Sí. Dan clase. Hay que sacarse el sombrero, realmente. Cardoso, ¿no? Sí. Está uno pensando en otros presidentes americanos. Acá en la Argentina no encontrás. No. Acá encontrás a Sergio Massa. Metés la mano en la bolsa y está vacía. Acá encontrás a Sergio Massa y a la doctora que nombra Alberto. Pero yo la pregunta que te hago es la siguiente. Noté como en este evento de ayer, en el Malva, noté como una diferencia muy importante entre Ricardo Lagos y después cuando veníamos al trío argentino. Pichetto, Urtubey y Massa. Claro. Es como que ahí ves la diferencia, ¿me entendés? ¿Por qué Chile nos lleva 20 o 30 años a los argentinos? Tenemos que decir a favor del trío argentino que están peleando la coyuntura. Y Ricardo Lagos está más allá del bien y del mal. Lo mismo que Sanguinetti, aunque quiere ser presidente. Sí, quiere ser de lo mismo presidente. Que Fernando Enrique, ¿no? Sí. Pero se presenta ahora en Uruguay. Sí, claramente. Sí. Pero digo, Massa, Urtubey y Pichetto hablaron del día a día. Obvio, sí. Con sus matices. Sí. Pero es verdad. El que no ¿Qué diferencia? Sí, enorme. El que no se calla una es Pichetto, ¿eh? Pichetto es incombustible. Incombustible. Vos le tirás nafta a un fósforo y se apaga. Y se apaga. No sé. Dice que ayer le dio consejos a Vidal. Sí. Dice que va a trabajar de acá hasta el viernes para que todo el peronismo que quedó afuera, digamos, trabaje para la fórmula de Vidal. La verdad que siempre he tenido un gran respeto por Pichetto, pero me parece que está zanateando el hombre. Bueno, puede ser. El peronismo ayer me parece que zanatearon unos cuantos, así que sí, es verdad, pero el peronismo te diría 90% ya está definido. Está en el frente para todos. No, está del otro lado. Está con la baña. Pero a Pichetto le queda el remanente chiquito, no me parece que haga diferencia. Traer un puntero de Villa Maipú, la verdad que no es diferencia. Claro, lógico. Pero el tema puede darse en Tigre, ahí hay un tema, que parece que finalmente Zamora se va con la baña, decían que se iba con Pichetto, o con Cambiemos, ahora parece que se va con la baña, no sé si hay un cuarto partido donde Zamora se puede ir. Mira, va a haber de acá hasta el día 22 un montón de rumores. Idas, vueltas, sorpresas, rumores, cosas ciertas, operaciones. ¿Ahora ustedes recuerdan algún momento político así en la Argentina donde hay tanto travestismo político? Yo no recuerdo tanto, porque antes era lo más definido, ¿me entendés? Estaba el peronismo, todo el radicalismo, puede haber algún garrochazo, pero eran cosas. Ahora es como directamente que todos están con todos y nos vamos acomodando. Pero ¿sabés qué? Mira, qué interesante es que se junta. Ahora vamos a tener una pelea que parece de modés, ¿no? Pero la derecha contra la izquierda. Porque es lo que se va a dar en esta polarización. Con un montón de matices, ¿no? Sí, que lo dibujan como capitalismo versus populismo. O algo así. Sí. Pero es derecha frente a izquierda. Obvio. Hay una pensadora que se llama Diana Ferraro, que es un poco el numen de Pichetto, ¿no? Que es el populismo de derecha, por decirlo de alguna manera. Menem. Liberalismo y peronismo en conjunción. Sí. Y hablando de Menem, Zulemita, qué grande Zulemita. Otra vez en la tapa de los diarios. Sorpresa. Sí, ahí tenés. Bueno, pero parece que el apellido Menem todavía en La Rioja tiene un arrastre importante, eso dicen, la están midiendo, qué sé yo. Si no la están midiendo, no creo que no vendría un poco por ese lado, ¿no es cierto? Qué sé yo. Hay tanta actualidad política y tanta cosa que me parece que... Pero en medio de todo esto los mercados han dado su nota, le encanta Pichetto. Yo cuando me dijeron que Pichetto era vicepresidente, mi primera reacción es me encanta. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque la lectura de los mercados... Y me encantó lo que creo que no sé si fue el Turco Asís o Massa, uno de los dos, que dijo que Pichetto logró lo que ningún ministro de Economía logró con el gobierno. El gobierno cambió de ministro, todo, fue al fondo, todo, y el riesgo país no bajó. Lo nombra Pichetto, baja 100 puntos el riesgo país, lo hubiese nombrado. Sí, pero ¿sabés lo que me pasa? Lo que me pasa con Pichetto y el mercado. Vos sabés que yo soy crítico del mercado. Sí, no te gusta nada. No, Pichetto, no me gusta el mercado de corto plazo.
Bueno, el mercado es entra, sale, entra, mercado sale. corto Ya lo sé. plazo, Bueno, Grimaldi. Pichetto no es un ¿Usted quiere un antibiótico. mercado? ¿Qué mercado quiere? Pichetto un mercado no de es un largo plazo. antibiótico. En el largo plazo estamos todos muertos, dijo Keynes. Pichetto es un antitérmico. Un antitérmico, ¿qué Vos es? le bajás la fiebre un ibuprofeno, a los pibes. un ibuprofeno. Y no hago publicidad. Vos le bajás la fiebre a los pibes, pero tenés que atacar la enfermedad. Claro. Llévelo al mercado. Claro. Es exacto lo que yo creo que pasa con Pichetto. Pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, antitérmico frente a antibiótico. No sé, como Está quieras. Bien. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede decir lo que quiera. Pero hemos tenido subas de acciones del 40% en 5 o 6 días. Sí. Hemos tenido más de 100 puntos de baja de riesgo país. Me perdí todo. No, los 2020. No, el 2020 no se haga. No importa. No se haga el FESA, que lo tiene ahí anotadito. Y sabe después que usted devenga tranquilo, ahí anote, que después lo va. Che, Del Potro viene, Del Potro empezó. Aquí estamos hablando de 7-5-4-3 Del Potro, mira vos. Ahora le pregunto a Gerardo Puy, que él sabe más que yo de tenis. No, pero más allá de esto de Pichetto y de la baja de los mercados y todo, te quiero preguntar por el tema de las criptomonedas. Sí. ¿Es otra sanata? Y a mí como los Bitcoin. A mí nunca me gustaron las criptomonedas. Yo creo que las criptomonedas, ¿sabés cuándo va a estar bien el tema de las criptomonedas? Y hay un proyecto dando vuelta en esto, cuando los propios bancos centrales emitan criptomonedas. Ahí sí. ¿Por qué? Porque tenés una cuestión establecida, tenés una cuestión regularizada, tenés una cuestión, si hay bancos centrales, si está el Banco Central Europeo, si está la Reserva Federal de Estados Unidos, si están los bancos centrales de los distintos países en esto, bueno, es como una moneda más. Hay una realidad con las criptomonedas, que a partir de los mercados virtuales de dinero van a surgir monedas virtuales, y la criptomoneda es una moneda virtual. Sí. Ahora, hoy uno de los temas, por ejemplo, tapa de cronista de hoy del portal, es que hay una tensión muy fuerte entre los bancos y las financieras tecnológicas por la regulación del sistema, para darte una idea. O sea, hay una realidad, esa que, que el negocio financiero va fuertemente a una cuestión de explosión. ¿Por qué? Porque los bancos tienen 100.000 regulaciones y las financieras tecnológicas 0. Entonces, a partir de allí, es como que explota, y todo esto... Es como Uber. Es como Uber, y todo esto, claro, pero todo esto empieza a generalizarse mucho más, entrando Mercado Libre en esto. Sí, acá sí. Va a ser socio de Libra. Va a ser socio de Libra, con que es Facebook. Facebook. Con Uber está inclusive. Uber también. Está YouTube, está Visa, sí. Está Mastercard. Sí. Bueno, yo creo que tienen un banco central virtual, que es un banco central dentro de una computadora en algún lugar de la nube, sí, que está totalmente cerrado, que no va a emitir más plata que la que... Y ahí adentro se van a hacer las transacciones. Eso prometen. Hasta que aparezca un hacker y abra la compuerta. Bueno, yo te recuerdo que Facebook fue quien no cuidó la privacidad de sus adherentes, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces... por eso. Digo, es un tema para tocar con cuidado. Donald Trump mediante. Es un tema. Y Donald Trump, que viene un periodo muy interesante, Trump, que está como loco Trump, loco. Tengo una foto. Porque el amigo Joe Biden está primereando en las encuestas. Pero ayer se lanzó. Bueno, se lanzó. PRO, se enteró, ¿no? ¿Es del PRO? Y mira. Ah, sí. Mira la señora Melania. A Melania la vistió. Le falta el globo nomás, le digo. Le faltan los globitos nomás. Bueno, pero le digo una cosa. Ojo con Biden, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, porque acá todo el mundo daba... decir algo. Es más de derecha que Trump, ¿eh? Es más de derecha que Trump. Y Trump lo veo con algunas actitudes kirchneristas. Con lo cual, yo lo que no sé es si el mundo se está contagiando de nosotros, cosa que es bueno o malo, o si finalmente era, como decía Discépolo, es todo lo mismo.
estamos todos en el mismo charco. ¿Usted tiene algunos temitas para ahora? No, tengo una nota ahora. Pero tiene algunos temitas porque si no seguimos nosotros. Mire que tenemos mucho que hablar con García Massa. Si no, nos vamos. Tengo los números de pobreza, tengo... Ojo con el número mayorista, ¿vio lo que fue el índice mayorista? Tengo el tema de los mayoristas, tengo bueno, muchas cosas más de política, tengo que hablar con Rafael del tema de los cuadernos, hay un par de casos policiales. Caso de las fotocopias, dijo ahora, las fotocopias, dijo Tornelli, ahora se puede decir, es el caso de las fotocopias. Bueno, puede ser. Y como dice la señora. Pero tengo. Tiene temas, bueno, entonces nos vamos, entonces con García Massa nos vamos. Chao, hasta la próxima. Nosotros nos vamos a las 11, estoy con Carlos Clerici y después le cuento más de la Libra, a ver si usted se quiere anotar o no. A las 11 cuando vuelvo. No cuente conmigo. No sé, como lo metí en el 2020 que le gustó, quizás se quiere meter en el Libra. Yo soy de Cáncer. No de Libra. No. Gente, a las 11 nos vemos con Clerici. Mañana estoy con el Día de la Bandera acá con el señor García Massa, todo el día estudiando. El día viernes a las 8 estamos haciendo más proyecciones. Chau, suerte. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha, mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos, denominados prototipos 2 y 3 aulas, y otros de gran envergadura, alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto 9 escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa